¿Qué tal, queridos viajeros? Somos Otso. Eduardo. Gonzalo. y Sergos de Remas. Vamos a hablar en un podcast dual. Primero de que Alfonso se compró una webcam. Ahora es un Alfonso visible, ya no es un Alfonso invisible. Fin se me ve. Hola. El podcast también es dual porque vamos a hablar tanto de Super Mario 1, la película, la de 2023, como de Super Mario Galaxy, un poquito para cubrir las dos y ya pues si salen más cosas en el futuro se hablan. Pero ya ahora mismo ya hemos hablado de las dos. De hecho ya habré subido una reseña cortita de ambas películas. Y claro, es que hay que abordar estas películas de la siguiente manera. Fue de las primeras que de verdad fue un éxito rotundo a la hora de adaptar un videojuego sin pasarlo a la acción real o sin hacer algo extraño. Hombre, yo creo que Sonic le comió la tostada ahí a Mario. Y Sonic, las tres películas que han hecho en general me siguen pareciendo superiores. Puede ser, pero Sonic es acción real y ahí Sonic tiene que recurrir a caras conocidas. Tienes razón. Mario es pura animación y no hay actores, o sea, a ver, hay actores famosos pero están en las voces. Tú no les ves en el póster. Tú si vas a ver la peli de Mario es porque es Mario. En la de Sonic te podían colar a Jim Carrey. O Sí. te podían colar a James Marsden en los trailers. Aquí no, aquí vas a ver a Mario. Punto. Y a Peach, y a Luigi, y a Bowser, tal y como siempre han sido según los videojuegos. Lo cual la hace bastante visionaria. Que ojo, tengo pinta de ver las de Sonic. Tiene pinta de que van a estar bien. Pero eso ya me da a preguntaros, en el orden en el que queráis. ¿Qué os parecen las pelis de Mario? Y por cierto, van a tener spoilers, las vamos a destripar, pero no me parecen películas que sea gravísimo que te las destripen. Alguna cosita hay. Pero vamos, que vamos a hablar sin tapujos. Son De poco ambas. destripables. Son poco Películas que destripables. se disfrutan viéndolas. Que te hablen de ellas, pues bueno, lo mejor es verlas. De hecho, mira, si aún así quieres llegar virgen, vamos a decirlo así, a ver la película y no la has visto todavía, pues ve a verla. Hmm. Ahora, comencemos. Bien, estas películas, las dos tienen las mismas virtudes y los mismos problemas. Pero la segunda película tiene las virtudes y los defectos más exagerados, la segunda que la primera. ¿Y cuáles son esas virtudes y esos defectos? Las virtudes es, si eres un fan de la saga Mario, de la saga Nintendo, o tienes niños, o simplemente te gusta ver cosas que puedes reconocer y tal, te lo vas a pasar súper bien y va a ser muy entretenida. Pero las dos películas, sobre todo la segunda, tienen un gran problema de falta de profundidad. Un problema de la película realmente no va sobre nada. La película realmente no tiene una trama conexa. La trama no se divide en tres actos. Los personajes apenas tienen evolución. La primera tenía algún que otro momento un poco más lento de oh, no, ahora soy Luigi y estoy atrapado. Oh, pues no, ahora soy Mario y que mi padre no me acepte, me afecta, pero tengo que hacer lo que sea por salvar a mi hermanito. ¿Sabes? La primera tenía un poco más de intento de tener una estructura, intento de tener momentos un poco más lentos, pero la segunda película no. La segunda película es papum, 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 más acción, corre, lucha. Oh, bien, hemos terminado de hacer algo, ahora vamos a disfrutar de que hemos hecho ese algo. No, porque está pasando otra cosa automáticamente después. Entonces, a los niños les va a encantar, no hay más de eso, y si eres fan de Nintendo, hay escameos la peli. La peli tiene más referencias que trama realmente. En el sentido de, te meten un personaje por aquí, un personaje por allá. Si has jugado los juegos, y ni siquiera tiene que ser al Mario Galaxy, que se supone que es el nombre de la peli. Es a muchos juegos de Mario. Pero a muchos juegos de Mario, además, a lo largo de muchos años y de muchas plataformas. Tiene una cantidad de referencias enorme. Y en general muy buenas referencias. Y muy bien llevadas. Se nota que es una película hecha con amor por la saga y los juegos, pero un crítico de cine desmembraría esta película por ciertas carencias, como el hecho de los personajes no tienen motivaciones claras, los personajes no tienen casi nada de desarrollo. Casi los únicos personajes que tenían un poco de chicha para mi gusto eran Bowser y Bowser Jr. Si alguien más quiere añadir. ¿Quieres ir tú? Vale, coincido mucho con lo que dice Gonzalo. Y yo no sabía que íbamos a hablar de la primera también. De haberlo sabido, igual sí que la habría revisto para tenerla más fresca. Yo tampoco sabía que íbamos a hablar de esa. Pero sí que opino que indudablemente es una peli entretenida para como desconectar y pasar un buen rato, y que la animación es muy bonita, y sí que me parece que el apartado musical de la segunda ha mejorado con respecto a la primera, porque la primera tiraba mucho como de pues lo que se hace mucho en películas de, bueno, en general en las películas, pero en concreto mucho en películas de ese tipo de animación para niños, pues de poner canciones en general pues pop que, Es verdad. que pegan con el tono de la escena, mientras que en la de Mario Galaxy
se ha utilizado más la banda sonora de la saga y en concreto del Mario Galaxy, que tiene una banda sonora preciosa y que suena muy épica para lo que es en general los juegos de Nintendo. Y bueno, dicho eso, sí que he de decir que me entristece un poco ver que parece ser que, al menos esta vez, que parece ser que la dirección que quiere tomar Nintendo con estas películas es más la de que sean pues películas que no le prestan mucha atención a tener una trama muy desarrollada y más a ser pues una especie como de montaña rusa, una especie de parque de atracciones en el que se van viendo referencias a ya no solo a juegos de Mario, sino a diferentes juegos de Nintendo, parece ser, porque se ven muchísimas referencias de todo su catálogo. Entonces me da pena que en vez de, ¿sabes? La película se llama Mario Galaxy y en vez de ser una adaptación de ese juego que se centrase, pues, por ejemplo, en el tema de que Mario está viajando por el espacio con esa especie de observatorio nave de la princesa Estela. Rosalina. O Rosalina. Eso es en inglés. Es que van a venir los de LATAM a hacernos la funa, como la llamemos Estela. Es que este tema surgió el otro día que la vimos con Raiden, la novia de Gonzalo. Y claro, Raiden, que está acostumbrado al doblaje latino, siempre la ha llamado Rosalina, como se llama en el juego. En España, por algún motivo que desconocemos, se la llama Estela. Entonces, a Raiden le llamó mucho la atención que la llamásemos así. No sé si en internet a algún oyente también pegará el grito al cielo. Pero vamos, Yo entendí al doblajes, revés. amigos, Pero no tiene- mordemos bronca. Por eso es su problema. Eso es verdad. Bueno, pues eso, que yo, llamándose a la película Mario Galaxy, sí que esperaba que tuviese un poco más, pues eso, de una historia que se pegase más a ese juego y que, pues, en concreto, sí que tuviese, pues, un poco más de arco la princesa, como quieras que se llame. Y entonces me da un poco de pena porque sí que pienso que parece ser que estas pelis que pueda sacar Nintendo en un futuro, pues van a ser, pues sí, les va a faltar profundidad y van a ser más, pues, de diversión un poco superficial y de ver referencias. Hombre, te puedo hacer un par de apuntes. El primero es que respecto al personaje de Stella barra Rosalina, creo que el problema es que sale poco. Porque creo que hay una historia detrás con el tema de las estrellitas estas que son como sus hijos, ¿no? De que sí que hay una historia, un desarrollo de cómo al final ella se convierte en su madre, ¿no? En Mario Galaxy puedes conocer la historia de cómo el personaje de Estela ha terminado siendo, pues sí, esta persona que tiene un observatorio en el que los destellos o en el que estas estrellitas, en el que estas estrellitas tienen como su hogar para que crezcan y se conviertan en las entidades cósmicas que deben ser. Y puedes descubrir esa historia de manera opcional en una biblioteca, leyendo diferentes capítulos de un libro. Pero mi opinión es que en el juego, pues que sea una historia increíblemente profunda. De hecho, es algo así como, era una niña que vivía en su casa muy feliz. Pero entonces llegaron unas estrellitas que se sentían muy solas y como se sentían tan solas, la conmovieron y esta chica decidió viajar con ellas para ayudarle a buscar a su familia, pero como no la encontraron, decidió convertirse en su mamá. Es como básicamente... Bueno, pero es una historia y es bonita. Y Había una historia que contar ahí, si querían y profundidad. le da cierta profundidad al personaje, que es algo que en general escasea bastante, por lo menos en los juegos 3D de Mario, porque sí que hay juegos de Mario Como los Paper Mario. Como los Paper Mario, en los que sí que hay narrativas más elaboradas y bastante texto, sí. Por ejemplo, ya que iban a hacer que Rosalina y Peach fuesen hermanas, y ya que le iban a dar más protagonismo a Peach, que le dan más protagonismo, podría ser un protagonismo más narrativo y menos pim pam pum, voy de un lado a otro cargándomelo todo y tal, porque para tratar de ser un no, soy tu hermana y por algún motivo acabamos separadas y tal, no se profundiza en nada. Y eso tenía potencial de ser bonito, simplemente con dos escenitas un poco más lentas, de quizá Rosalina teniendo una introspección sobre... Podrías haber tenido una escena de Peach por un lado, una escena de Rosalina por otro lado, viendo diferentes perspectivas de lo que podría haber sido ese reencuentro, para luego hacer el reencuentro más emotivo. Porque luego encima se reencuentran, pim pam pum, hay tantos personajes que no se puede prestar atención a nada. También pienso... Sí, eso lo sentí así. También, ya que vas a introducir tantas cosas, yo creo que tienes que dejar de lado a algunos de los personajes de la primera película. No te estoy diciendo que dejes de lado a Mario, pero oye, a mí me encanta Luigi, pero a lo mejor Luigi no era necesario para esta película. No.
A mí me parece que Toad es gracioso, pero a lo mejor no estabas que Toad estuviera todo el rato. ¿Qué es el problema? Que necesitan muchos personajes para poder separarlos y llevarlos a diferentes sitios, simplemente para poder poner más escenas, más referencias, más estímulo visual. Pero claro, eso no funciona en los otros apartados. Antes de continuar, me gustaría saber qué opinas, Alfonso, de las pelis. Si una valoración Bueno, así en general. Para empezar, hemos estado hablando mucho de la segunda y no de la primera. Y se supone que vamos a hablar de las dos. Es decir, la primera Bueno, sí, cuando la pero vi... ¿tú qué piensas de ellas? A ver, para empezar, yo soy bastante parcial, porque me gustan mucho la saga de Mario. A mí los juegos de Mario me han gustado muchísimo. Mi primer videojuego fue el Super Mario 64 con la Nintendo 64. O sea, que yo no puedo ser imparcial, voy a acabar siempre queriendo mucho estas películas por la cantidad de referencias y lo divertidas que son. Que realmente los juegos de Mario principalmente son divertidos. Y por lo tanto esta película tiene la esencia de los videojuegos en el sentido de que es divertido. Y bueno, si tiene historia de fondo, es como secundario en los juegos de Mario, es como, sí, vale, existe, puede ser interesante, pero lo principal es que te lo pases bien jugando, que te lo pases bien con este juego de plataformas. Y la verdad es que yo me lo pasé muy bien viendo ambas películas. La primera, por ejemplo, en el enfrentamiento contra Donkey Kong, que sale en el tráiler, me he dado cuenta, pensándolo ahora mismo justo, que es como en el primer videojuego que en el que salió Super Mario por primera vez y Donkey Kong, que era básicamente uno de sus dos recreativas, en el que Mario en lugar de ser Mario se llamaba Jumpman y básicamente era un carpintero. Tenía que ir a rescatar a... no sé cómo se llamaba esta princesa, pero bueno, que la había secuestrado Donkey Kong y tenía que rescatarla. Era todo el rato subiendo por... ¿No era Pauline? Pauline. Pero... Sí. sí. De De hecho, Pauline, de hecho, Alfonso, Pauline me dijiste que salía en la primera, en la entrevista que hacía, en el reportaje sí, que hacían de las la alcantarillas. mujer esa que sale haciendo de reportera, básicamente es ella. Y Esa Jumpman primera- sale también. Sí, hay una estatuilla de él, ¿verdad? No solo eso, sino que creo que están en un restaurante y sale un hombre con la voz de Mario haciendo ¡Oh, ya, yu! Y ese es Jumpman, al que le ha puesto la voz el actor de doblaje original de Mario. Igual que al padre de Mario también, si no me equivoco, la versión original al menos. Sí, me suena. Yo tengo que reconocer que... Sí, vale, me confirmasteis que Mario y Luigi son oficialmente de Nueva York. Pero toda la parte de la 1 en la que está en Nueva York a mí me descolocó mucho, porque como nunca les he visto en Nueva York, les he visto pues en el Reino de Champiñón, les he visto en las alcantarillas, les he visto en tuberías, pero no les he visto como tal en Nueva York. Y me descuadró muchísimo, que luego parece ser que eso es canon. Claro, no solo había una película, la película infame esta de Mario, pero también había una serie Ajá. que era de animación, que esa fue Ujú. bastante más popular, pero tenía como las intros y los finales eran un cast de actores en persona en Nueva York, en un pequeño estudio, básicamente diciendo sus cosas, introduciendo y luego, ¡oh, espera! ¡La alarma está sonando! ¡Tenemos que...! Y se metían por una cañería y entonces salía la intro de la serie de animación y entonces se convirtió en una serie de animación. Oh. Y yo lo único que recuerdo de esa serie es un gag en el que estaban tratando de arreglar una cañería. Llega y dice, no te preocupes, Luigi, tengo la solución para esta cañería que pierde agua. Y saca una caja de pizza, coge la pizza, le da una vuelta a la cañería con la pizza y dice, no hay nada que una pizza con extra de queso no pueda solucionar. Y me acuerdo que se me quedó muy grabado yo como... Vaya Madre parida. mía. Claro, Creo que pero tendría que es ver que al esa serie final... solamente por los memes. Al final estamos hablando de los juegos, estamos hablando de series, estamos hablando de otros personajes, pero no estamos hablando tanto de las pelis entonces. Muy bonitas, muy divertidas, muy tiktokeras, con todo esto de mira este guiño, mira este estímulo, mira no sé qué. Pero creéis que en el fondo, esto es una pregunta dura, porque a mí me han gustado las pelis, pero es una pregunta dura. ¿Creéis que en el fondo son pelis vacías? Vacía no sé si es la palabra, pero no tienen profundidad. El problema que hay es que tú qué puedes decir. Dice, ¿cuál es tu momento favorito? La primera, yo recuerdo que la primera peli, el momento en el que luchan contra Bowser, después de estar los hermanos separados, que tienen los dos momentos muy heroicos, momentos muy chulos, con Luigi empujando, por ejemplo, el fuego de Bowser y que parece que está a punto de quemarse, pero no, luego llega su hermano y le salva, pues tiene como momentos que te tocan un poco más la fibra sensible. Pero la segunda no tiene tanto de eso. De la segunda tú dices, ¿cuál es tu momento favorito? Es que puedes decir, me sorprendió mucho cuando salió Fox McCloud. Qué guay, no me lo esperaba, qué chulo. O, wow, la escena de combate de Peach está bien, pero es como, no tiene... ¿Sabes? Es como, me encantó cuando llegó Yoshi y dijo, ¡Yoshi! Es como, pues es que no hay mucho más. Sí, digamos, la segunda era más referencia pura, mientras que la primera tenía algo más de corazón en ciertos momentos. Una cosa que puedo llegar a ir diciendo es que Peach en estas películas
la han intentado hacer fuerte e independiente, pero han hecho de la forma correcta. Es decir, es una tía dura, pero que no es desagradable con la gente. Y de hecho es hasta... Es bastante amable. Sí, bastante amable con Mario. No me sale la palabra supportive, me sale en inglés, no me sale en español por algún motivo. Alphon es maja. Que la polla. Y Simplemente- Rosalina también, lo mismo. Rosalina Sí. canónicamente es muy poderosa por los poderes espaciales cósmicos, pero luego tiene ese toque maternal Ujú. que, tengo que decir, la pone voz Brie Larson en inglés. Sí. Me parece que no lo hace mal. También es lo que yo opino. Tiene 4 líneas. Entonces... Sale muy poco. Es de Sí. estas contrataciones que es como vamos a gastarnos el presupuesto, pero un poquito en balde. Hombre, sí que es cierto que es una ventaja, porque te demuestra que este debate, esta polémica de no queremos heroínas empoderadas, se resuelve muy fácil. Si haces al personaje entrañable, simpático, proactivo, pero también con sus lados vulnerables, porque Peach en estas películas tiene ese momentito cuando anima a Mario, después de que no le sale lo del circuito a la primera. Quieras que no, hay momentos en los que necesita que alguien más la ayude, o sea que tampoco es mi mundo, me lo como todo yo sola, y no desprecies ayuda. No es como Galadriel y los Señores de Poder, que es que parecía que le daba alergia cada vez que alguien le quería ayudar. Y luego, De hecho, pues, aunque no lo desarrollen en Super Mario Galaxy, parece ser que Peach también tiene un poquito de dudas de quién es, o sea que tampoco es una tía que esté perfectamente en todos sus aspectos, o sea que efectivamente es un personaje logrado. Bueno, yo iba a decir sobre Galadriel es que prácticamente es que me quieres ayudar, te pincho, te pincho. Era prácticamente su reacción. Y por cierto, lo de empoderadas, prefiero lo de poderosas directamente. Porque empoderar es como que te tienen que dar el poder, mientras que poderosa es que tú tienes el poder y punto. Bueno, No tiene que yo dar- voy a usar esa palabra discreción porque no creo que lo describe muy bien. De todas maneras, estamos hablando mucho de que si les falta trama, que si cual, pero creo que no hemos hablado de un, para mí, un toque muy fresco que tienen ambas pelis, que es Bowser, y cómo está retratado en estas pelis. No Bowser sé si es es así en lo los más- videojuegos, pero me parece que es un personaje muy divertido y entrañable en ambas pelis. Bowser es lo más divertido de ambas películas. Jack Black lo hace súper bien en la primera peli. En la segunda peli me parece que el rollo este de Bowser es pequeño no me hace tanta gracia. Yo supongo que a un niño pequeño se tronchará de risa. Ja, 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 Bowser es pequeño. Pero para mí no es tanto. Y a mí en la segunda película no me parece que esté llevado del todo bien el rollo de... Porque yo desde el principio yo pensaba que Bowser solo le está diciendo lo que quieren oír para ver si lo vuelven grande. Ujú. Pero llega un punto como a la mitad de la peli que parece que genuinamente siente que estos tíos son bastante geniales y pueden ser sus amigos. Digamos, Digo, el síndrome de Estocolmo le acabó afectando. Digo, Un vale, poco, es de verdad. acuerdo, curioso, pero llega su hijo, le libera y le dura 2 minutos y medio. Y eso me descolocó un poco porque es como... Pero al final me funciona porque Bowser Jr. me parece en la segunda película que lo hace súper bien porque es un villano que tiene muchísimos puntos fuertes. Porque sabe hacer magia, sabe utilizar mucho la tecnología, ha construido el imperio que le había dejado su padre y construido un sueño. Y es como que Bowser ve como se lo ponen todo en bandeja de plata y dice, Jesús, ¿cómo voy a decir que no a esto cuando mi hijo lo está haciendo todo también? Hijo, Y- estoy tan orgulloso de ti. Y la relación Bowser Jr. es probablemente de lo poco rascable emocional que tiene la peli con él. Oh, dice, yo es que he sido muy mal padre porque no estaba presente, pero luego tú ves las escenas que tienen juntas, como por ejemplo la escena de marionetas, que es excelente, Sí. en el que le está como contando, soy Bowser, tal. Probablemente la mejor escena de la peli, por la combinación de animaciones, sin plan, porque es al menos una escena un poco más lenta, en la que Ujú. te construye un poco una relación, dices, Bowser puede que fuese ausente, pero a su manera, en su manera malvada, era un padrazo. Desde luego, el Bowser la verdad es que es entrañable a pesar de lo malo que es también. Porque el tío es malo y punto. Le gusta hacer daño. En la primera película dice, Princesa Peach, como regalo de bodas voy a sacrificar a toda esta gente. Y es como, ¿pero por qué? Porque es un sacrificio para honrar nuestra boda, ¿no? Es malo, pero detallista. Es malo, pero tiene su corazoncito. Y una canción que se convirtió en meme. Además, como pintor y artista multidisciplinar, me gusta mucho que la uno sea pianista. En la segunda le da por la pintura, que además se le da genuinamente bien, porque hace cuadros muy bonitos. También es jardinero porque tiene su pequeño bonsai en el castillo reducido que le han puesto donde le tienen prisionero. Es decir, ya no solo que sea divertido o que sea de los pocos personajes con trama, sino que es que encima tiene facetas. Porque Mario, en la uno te dice no le gusta el champiñón. Es una broma, es un guiño, es un... pero ya está.
quiero encontrar a mi hermano. Y tiene como una especie de relación o interés en Peach. Ya está, ese es el personaje. Bowser tiene bastantes aspectos a lo largo de las dos películas. Sí. Y ese es el problema. ¿Ves a otros personajes? Yoshi. ¿Yoshi tiene trama o personalidad? No. Meten a Yoshi para poder hacer ruiditos de Yoshi, para poder ser gracioso siendo Yoshi, y sobre todo para poner el gag en el que convierten en bebés a los dos Marios como referencia al juego Yoshi Island, que es un juego muy bueno, en el que es la primera vez que se introduce el concepto de Mario y Luigi bebés, y Yoshi tiene que cuidar de ellos, yendo de un lado a otro, con ellos como bebés, y ya está. Entonces, a la gente que ha jugado al Yoshi Island, que en su momento fue un juego muy popular, dicen, ¡oh! Son bebés y Yoshi les está llevando, yo juego a ese juego. Y entonces vas dando diferentes rangos de edad, diferentes públicos, y si tocas todos los juegos posibles, pues incluso la persona que menos conoce de Mario, en algún momento algo le va a hacer gracia, algo le va a hacer tilín. Yo reconocí los guiños al New Super Mario Bros., el de la Nintendo DS. Yo reconocí incluso guiños al Super Smash Bros. Con las armas que utiliza Baby Bowser para derribar a la nave de Star Fox. Sí, en plan de hecho, me acuerdo que se hacían memes graciosos de Kirby con un parche yendo a ver a Mario con lo de te hablando de la iniciativa Smash, pero es que ya con estas dos películas han introducido una cantidad de personajes de Smash, ya no solo tienes todo el elenco de Mario Bros, en plan Mario, Luigi, Yoshi, Peach, Daisy que será en la escena postcréditos, Donkey Kong, Bowser Jr., pero es que también ha salido Fox. Ha salido Rob como el asistente de esta especie como de Puerta celestial. Planeta Estación. Ha salido Mr. Game & Watch. Espera un segundo, ¿quién era ese? Mr. Game & Watch es cuando están al final luchando contra Bowser Jr. y contra... El que es una silueta negra, ¿verdad? Sí, que lo dibujó Luigi. Lo dibuja Luigi y hace como un monigote, y el monigote es Mr. Game & Watch. Vale. Con el que siempre me das la paliza en el Smash, ¿no? No, bueno. Y es que va como lagueado porque en los juegos estos eran un tipo de juego que simplemente tenía una serie de posiciones del personaje y se iba encendiendo uno u otro. Y por lo tanto era como que se estaba transportando porque solo tenía unos pocos frames del personaje. Ajá. Y todos eran una serie de juegos que hacían diferentes tareas. Cocinar, cargar un camión, cosas así. Cada juego era una cosa distinta. Respecto a eso, por lo visto, ahora mismo en Nintendo el plan es hacer pelis, tal y como las habéis descrito antes, y no es tanto hacer un rollo crossover tipo Marvel. Entonces, de momento, la idea está de que haga una peli de Smash... Un segundo, Gon. De momento esa idea no está sobre la mesa. Lo que quieren hacer es hacer películas que entretengan a la gente y que no envejezcan tanto como los videojuegos. Hay películas que se mezclan mejor que otras, aunque ha habido mucho crossover entre Legend of Zelda y Mario, sobre todo en cosas como Mario Kart y cosas así. No veo que funcionen bien en el mismo universo. Pero The Legend of Zelda no funcionaría muy bien con el humor de Mario porque los juegos de Legend of Zelda son mucho más aventureros pero también más serios. sí, son mucho más solemnes. Pero ya se sabe que se va a hacer una película de Legend of Zelda, teniendo en cuenta lo que nos han enseñado de Fox McCloud y que yo creo que ha tenido un recibimiento bastante bueno. No descartaría que trataran de tirar por ahí. También. Tiene pinta de que también va a haber un spin-off dedicado a Fox. Ojo, si a mí me hacen una buena película de terror espacial de Metroid, yo me la como con patatas. Y la verdad, hacer una adaptación de la saga Metroid Prime, por ejemplo, o de los juegos originales, el Metroid Fusion podría quedar como un juego intermedio, así como has conocido primero a Samus en una historia como lo original, primero intentando derrotar a Mother Brain o destruyendo los Metroides y demás, luego ya llegas a la parte esta de el Fusion, estaría bastante interesante. Aunque volviendo... Metroid me encantaría. Volviendo ahora con las películas, sinceramente, sí, vale. Los personajes eran bastante más planitos que lo que nos gustaría a lo mejor. Pero yo me lo sigo pasando muy bien. Cuando Donkey Kong aparece, pues es el... Bueno, todos los Kong me hacen bastante gracia, pero el Donkey Kong ahí como haciendo mover los pectorales y demás y chuleándose. Es como... Realmente creo que Donkey Kong es bastante así. En los juegos es como bastante chulesco. Tú en el de la 64 le veías cuando estabas en la selección de personajes y le veías ahí como, seleccióname. En plan, mira todos los músculos que tengo. Y cuando seleccionabas se decía, sí. Se nos está olvidando también comentar toda la secuencia de la 1 dedicada a Mario Kart y a la pista arcoiris. De hecho, un momento que me parece brillante de la 1 es cuando te extrapolan el menú, donde elegías el coche directamente a una escena, y me pareció de los mejores momentos que te sacan el videojuego y te lo ponen en la película. La primera película tiene una cosa mejor que la segunda, que es que sus, iba a decir memes, sus cameos, sus referencias están más hiladas con la trama. Sí, eso es cierto.
que los Honks son los que hacen los Cars me resulta hasta muy gracioso. Porque eso es como, son monos, supone que tienen que ser más primitivos. No, para nada. De hecho, en los juegos de Donkey Kong, desde el primer momento, ya tienes linternas, cañones, pólvora. Los barriles con los que te lanzas parece ser que son con pirotecnia especial o algo por el estilo. O sea que... A lo que me refiero es, hay una referencia a Luigi's Mansion, porque Luigi acaba en un sitio así como más rollo de terror y está asustado. Sí, pero eso es porque ha acabado solo y entonces acabará perdido y tendrán que encontrarle. Tienen que aparecer Donkey Kong y hay una escena rollo Jumpman o incluso un poco rollo como si se estuviesen pegando en el Smash. No, pues es así porque tienen que ir porque necesitan su ayuda para luchar contra Bowser. Que luego van por la Rainbow Road. No, pues van por la Rainbow Road porque es el camino más corto para llegar de vuelta al Reino Champiñón. O que sale el caparazón azul de que es una referencia de Mario Kart. No, pues es que es una de las tropas de élite de Bowser que está tratando de acabar con ellos y su ataque final es que se convierte en el caparazón azul. O sea, en la segunda película era como que ibas volando y de repente, ¡mira! El planeta de los no sé qué. Y te enseñaban el planeta de los no sé qué. ¡Mira! El no sé qué de los no sé cuántos. Y es como, acaban en planetas sí porque sí, para enseñarte referencias que no tienen ninguna relación ni avance con la trama. El único cameo que sirve un poquitín para avanzar la trama es Fox, en plan de necesitamos un piloto. Y es una de las razones por las que Fox tiene un poco más de sentido dentro de los cameos, porque al menos es necesario para avanzar la trama. Hace y de algo hecho, útil. Exacto. Me hace gracia también que sale la nave de los Pikmin. Bueno, la nave de Olimar. Y en el tamaño que tiene que estar. Es decir, los Pikmin no tendrían que ser tan grandes como salen en el Smash. Son criaturas pequeñísimas porque cuando tú los ves en el juego, una chapa de estas de botella es para ellos como una mesa enorme. Sí, eso. No me salió una referencia, pero sí una mesa enorme me parece muy buena referencia. Yo, de todas maneras, os estáis quejando mucho, o parece que nos estamos quejando mucho de la segunda, pero por ejemplo, algo que sí que me gustó mucho de la segunda fueron las peleas. No, el duelo con Bowser Jr. o Bowsy me parece chulísimo. Cómo se va moviendo por el castillo Peach que han arrancado de cuajo del Reino Champiñón. Y esa secuencia me parece trepidante. La lucha final de Luigi, creo que también está Yoshi, contra el dragón este que crea con pintura a Bowsy, que creo que eso también está sacado en un juego, me parece flipante. Vamos a ver, es que realmente la crítica de hay más guiños que guión es el resumen del cine actual, más o menos, al menos del comercial. Pero creo que esta película lo compensa, pues no lo hemos dicho mucho porque es evidente, pero es cierto. El aspecto visual, ciertos planos, los colores, porque los colores... Es muy vibrante. Parece una cosa secundaria, pero tú usar cierta cantidad de color, saturación, en una secuencia es súper importante para que una película pase de ser súper parca a ser colorística. Del Hombre de Acero, que sé que no tiene nada que ver esta película con estas, pero siempre se criticó esa fotografía tan gris y deprimente. Porque para ver gris ya está la vida real, o la fotografía naturalista, o las películas más documentales. Para estas películas sienta muy bien el color. Y la acción y el ritmo es muy bueno. Que una película no te aburra siempre es una virtud. Vale, son cortitas, tienen difícil aburrirte, pero son frenéticas en algún sentido de la palabra. Es decir, solamente puedes aburrirte viendo esta peli si odias este tipo de pelis y odias los videojuegos y no te gustan los videojuegos y tal. Es decir, si vas con un mínimo de ganas de entretenerte y conoces un mínimo de la saga de Mario, es imposible aburrirte con esta peli. No, la peli mala no es. Yo una pega que sí que le pongo, por ejemplo, las de Spider-Man Into the Spider-Verse, serán muy buenas, tienen muchísimo mejor guión que estas, por supuesto, pero a veces es todo tan frenético, es todo tan caótico, que llega un punto en que siento que ni me estoy enterando de lo que está pasando, ni están respetando mucho las físicas para literalmente acabar con peleas o avanzar con la trama. Aquí, dentro de sus defectos, siempre sigo perfectamente lo que está pasando. No es confuso. Y es gracioso porque es una película muy fantasiosa, pero las físicas siempre se respetan y también se respetan mucho las leyes de los potenciadores, los champiñones. Otra cosa que me moló, el tema de cómo han adaptado lo que hacen los diversos champiñones cuando Mario o Luigi los consumen o los activan. Y eso me moló también mucho. Es que una escena que también me moló mucho a mí la parte final es la parte de ¡jaja! Les he metido en mi zona de la muerte, el del Baby Bowser, y que le ves ahí con el control ahí, tipo de la Nintendo original, y se pone básicamente en visión como en pixelado del estilo original, como lo que era un castillo Bowser en los juegos originales. Lo que me lleva a pensar que un juego en el que tú eres o Bowser o Baby Bowser o un elenco de diferentes enemigos y tienes que crear obstáculos para matar a un hipotético Mario, también podría ser un juego interesante. O me podría verse con una referencia también a los Mario Maker o
Sí, o los A lo, Mario me- Kaitos que existen. a lo mejor es lo que intentaban hacer ahí, como esto lo ha creado el Baby Bowser y lo ha hecho lo más puñetero posible, porque tú en los castillos originales no encontrabas tantas trampas seguidas y una tras otra, pero en el Super Mario Maker ahí sí te los encontrabas. Y bueno, y el momento de con el con ahí los dos que lo han conseguido, no me lo puedo creer. Y además la forma de conseguirlo en la parte final es como tenemos un montón de bombas detrás y un obstáculo lleno de lava delante y una pared delante de la lava, o sea que no podemos siquiera avanzar. ¿Qué hago? Pues me lanzo y voy a utilizar el propio calor de la lava para impulsarme con la sombrilla que tenía Peach para que el calor me sube hacia arriba. Y además las explosiones me van a subir todavía más arriba. La sombrilla de Peach es un pequeño detallito que también hace que esa ausencia de profundidad, ¿sabes? Es una de esas cosas que le da un poquitín de profundidad, es un regalo que Mario le está haciendo a Peach por el cumpleaños, pero no es realmente su cumpleaños porque es solamente el día en el que le encontraron los Toad y luego abre el regalo y es la mítica sombrilla de Peach que ha utilizado en tanta iconografía y luego ella se va con la sombrilla durante toda la película, lo utiliza para defenderse, para luchar, lo lleva siempre en la mano, luego al final lo utilizan los dos para salvarse, es decir, es un detallito que es como bien hecho con él. Ojalá me dices algo más que una sombrilla, pero está bien. Yo estuve un poco toda la peli esperando que hubiese un cierre del hilo de que a Mario le gusta, tiene sentimientos por Peach y no sabe si van a ser correspondidos porque él es un fontanero, porque tal. Yo creo que no tiene ningún tipo de conclusión eso. Que le da el besito en la mejilla al final y ya está. Y también, yo que sé, algún comentario tipo, qué bien me ha venido la sombrilla que me regalaste, tal, me encanta, ¿sabes? Yo sí que son ese tipo de cosas que me hacen pensar que vale, las pelis son entretenidas, por supuesto, pero que las ves y dices, es que no parece que hayan tenido mucho interés, sobre todo en la segunda, mucho interés en que tengan los personajes arcos y no sé, pues eso, que tenga un poco de unos momentos que lo hagan más memorables como una peli, que es. Digamos, la primera que curaron un poquitín, aunque no fuera demasiado, la historia. La segunda ya fue pura referencia y poca historia. Parece ser que lo que ha funcionado más, lo que mejor ha funcionado ha sido las referencias. Vamos a ir todavía más por ahí. Que a lo mejor ese es el problema, que la gente le encantaron tanto las referencias y le dio tanto bombo a las referencias y no tanto a la historia, y dijo Disney, no, que dijo Nintendo, que no Disney. Para una franquicia en la que no está Disney, vamos a dejar a Disney tranquilo. ¿Qué dijo Nintendo? Dadme tiempo. ¿Qué dijo Nintendo? Creo que si vamos por aquí, vamos a hacer incluso más dinero. Y bueno, la gente lo quería y al final lo obtuvo. ¿Hay alguna otra faceta de la película que echéis en falta de hablar? A mí me flipa la secuencia de la 1 en la que está Bowser con el mago, que no sé cómo se llama, perdonadme. Kamek, creo. Kamek. Como el planeta de Dragon Ball. Es como el planeta de Dragon Ball, pero con K en lugar de N. Ah. Bueno, la escena en la que le va a dar el informe y Bowser dice, siéntate, practica conmigo. Y suena la música del piano. Ti, 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 ti. Muy gracioso. Es muy bueno. Y a mí, Kamek dice mi frase favorita de la segunda peli. Que hay un momento en el que se reúnen y tal, y estás como emotivo por ver cómo Bowser y Bowser Jr. están juntos y dice, ¡oh! ¡Cómo han crecido! ¡Cómo han prosperado! Y dice, los días son largos, pero los años son cortos. Y yo como, ¡qué frase más buena! ¿Nunca la habéis oído? No la había oído nunca. Yo la he oído antes, sí. Los días son largos, los años son cortos. Una cosa que a lo mejor me hubiese gustado ver en la primera, dado que salía Donkey Kong, pues me hubiese gustado que saliera el villano original de Donkey Kong, el King K. Rool, el rey cocodrilo, básicamente. Aunque fuera aliado con Bowser un momentín. Pero sale, en contrapartida a eso, sale King Frog, que creo que es de un juego de Año de la Pera. Creo que es del Super Mario 2, el cual, curiosamente, no sé si sabéis esto, Super Mario 2 de Japón es muy diferente al de el resto del mundo, porque el de Japón era tan difícil que dijeron, como lo hagamos así de difícil, va a ser un fracaso. Tenemos que hacerlo más sencillo para el resto del mundo. ¿Pero qué hacemos? Nada, coge este juego que tenemos por aquí, le cambiamos los sprites, el nombre lo ponemos como que Super Mario 2 y ya está. Y por eso lo de sacar lechugas, por eso el enemigo final es una rana y cosas así. Creo que era eso, básicamente. Curioso.
Otra secuencia que me moló fue cuando Mario y Donkey Kong acaban dentro de la morena. Al más puro estilo Pinocho o Jonas. Primera peli. Sí, bueno. Es decir, no es la escena que más recordaba yo, la Nada verdad. de sí, bueno, Gonzalo. A mí los monstruos marinos me dan un miedo tremendo. Me fascina el tema de las entrañas de los monstruos. Y a mí cualquier historia que tenga monstruo tragándose los héroes me gusta. Eso fue básicamente hurgar en el terror de niño que tenía la gente que jugaba al Super Mario 64. Porque la morena, siempre lo que todo el mundo tenía cuando jugaba en la parte en la que salía, era el miedo de me va a comer, me va a comer, me va a comer, va a pedir a por mí, me va a comer. Solamente se puede hacer un recorrido, pero tú tienes la paranoia todo el rato de ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está, vale, vamos por acá, vamos a separarnos. Y la misión en la que tenías que coger la estrella que tenía en la cola, que primero tenías que tauntearla para que saliera y después intentar llegar hasta la cola para coger la estrella, esa era muy tensa cuando eras pequeño y tenías mucho miedo, eso. Te mueves raro en el agua y además ese bicho es terrorífico. Nintendo siempre ha sido muy cruel con sus niveles acuáticos. Sí, en el New Super Mario Bros. Recuerdo un nivel que te metías y te perseguía, no sé si era la morena u otro bicho, y te perseguía durante todo el camino y tenías que ir evitando los obstáculos para no quedarte atrapado y acabar a su merced. A mí también me ponía bastante tenso ese nivel. Lo gracioso es que también hay otro bicho que este sí te comía, que eran los peces gigantes. Que salían en muchos juegos de los de 2D y en el de la 3D, el Super Mario 64 también salía. Y de hecho te podía comer. Y Que por curiosamente cierto, esos no te comen, no intentan comerse a Mario. Es como se le quedan atrapados en la cara porque son demasiado pequeños como para comérselo, pero en los juegos eran capaces de comérselo enterito. y otra cosa que quiero mencionar es que hay muchos planos, tanto en la primera como en la segunda, que o es el tema de el desplazamiento de la cámara de izquierda a derecha, emulando las plataformas de toda la vida, pero también hay planos en la segunda que son como las cinemáticas o la partida de un Mario más moderno en 3 dimensiones que va moviéndose en un plano aéreo. Es otra cosa que a nivel ya de dirección me parece que es un acierto de las pelis, el saber cómo mover la cámara para que te recuerde a secuencias vistas en un videojuego. No todos los directores sabrían hacerlo, ¿eh? Cómo juega la segunda película con la perspectiva y ahora vamos a veros de lado, pero ahora la misma escena de lado vamos a cambiarla y vamos a darle una perspectiva mucho más tridimensional. En general, la acción está muy lograda. Es muy buen espectáculo. Quiero poner un ejemplo de una película que esa no fue muy buena, pero que sí que tuvo unos dos momentos en los que te puso la perspectiva del videojuego. La original que sacaron de Doom. Yo creo que no la he visto. Bueno, La hay de una Link. escena Doom. La hizo David De- Lynch. Ah, Doom. Doom o Dune. No Doom de, No, Doom. de Dune, sino Doom, Doom del de- videojuego. El videojuego Doom. Perdición, vamos. Doom, vale, vale. D-O-O-M. Vale, pero. Pues eso, digamos que aquí lo hacen más constantemente y encima lo visual y la historia perfectamente podría ser de un videojuego de Super Mario. Mientras que la otra se fumaba todo. Y lo único interesante era ese momento. Yo lo que os iba a preguntar ya para ir cerrando antes de las notas es deciros, vale, vamos a tener película de The Legend of Zelda, es muy probable que tengamos un Super Mario 3, ya veremos cómo se llamará, pero ¿qué personaje o qué marca de Nintendo querríais ver llevado a película? Metroid. Esa es la saga de videojuegos de Samus. Sí, ¿Por qué? porque me parece que su manera ambiental que han tenido generalmente para contar historias, porque son juegos con muy poco diálogo y muy poco guión, sus historias se cuentan más por lo que te encuentras, lo que ves y lo que te enfrentas, me parece que podría llevarse muy bien una película con tintes de terror. Y de hecho la estética permitiría bastante el hacerlo en live action. Porque la estética También. siempre he intentado hacerlo realista. Ya veo. ¿Alguno Y tiene bueno. otra alternativa? Otro juego de Nintendo. A ver, te diría Legend of Zelda, pero ya sabemos que lo están haciendo. Sí, yo espero que lo hagan bien. Si queremos hablar de la posible película 3 de Mario, teniendo en cuenta que va a salir Daisy, es muy probable que adapten el juego en el que se supone que va a salir Daisy, que también salía Wario. Entonces, si es una película con Wario y Waluigi y tenemos un poco ese rollo rivalidad que es mucho más... Ya han hecho a Bowser muy mamarracho, pero Wario y Waluigi son extremadamente mamarrachos. Me parece que puede ser muy divertida una película con Wario y Waluigi como contrapartida a Mario y Luigi. Y además, Wario es un poco en plan de... es querido, pero Waluigi, para ser un personaje extremadamente secundario y que se creó simplemente porque Wario existía y lo crearon para que fuese el compañero de dobles en un juego de tenis. Dijeron, ojo, no sabemos a quién poner a Wario para que se enfrente a Mario y Luigi. Y dijeron, pues creamos a Waluigi. Ya está. Y simplemente a base de meme y que lo han representado siempre como un tío
increíblemente, ¿cómo decirlo? Desvergonzado y con una especie como de salero muy extremo, la gente dice, queremos más de Waluigi, queremos más de Waluigi. De hecho, nosotros que jugamos al Smash, hay mucha gente que dice, lo que más quiero en este mundo es que salga Waluigi. Claro, él no en está. el Smash. Hay gente que incluso va más lejos y dice que Waluigi debería tener su videojuego. Si Wario lo tiene... Wario tiene varios videojuegos. Sí, lo curioso es que la saga que tú dices, en la que Wario hizo su debut, es la saga Mario Land. Y el tercer juego de Mario Land se llamó Wario Land, con Mario Land pequeñito, porque tenemos mucho miedo de que no venda porque sea otro personaje que no sea Mario, por cambiar al personaje de la franquicia. Y la jugabilidad es que era muy diferente. En lugar de ser tanto saltar con agilidad y demás, era como, eres un armario ropero muy fuerte, tú placas al enemigo, le tiras, le coges, le lanzas, te pones con sombreros que tienen poderes mágicos, rompes paredes a fuerza de vestidas. Me encanta porque esto ya es videojuegos con amigos. Ya. Pues yo voy a contestar la pregunta que he lanzado, ¿eh? Hay un personaje que me encantaría ver en película. Es un poco difícil, pero se podría. Y es el profesor Layton. Curioso. A mí me gustaría bastante, le daría una oportunidad. Ya si me pillas un buen actor para hacer de Layton y un chaval con carisma tipo el actor de Egg en El Caballeros y Terrinos para hacer de Luke, yo esa película la veía. No olvidemos que los Layton tenían secuencias animadas, va más en los puzzles, y luego la historia, según avanzaban los juegos, se hacía más compleja y más cinematográfica. Entonces yo creo que se podría hacer una película de Layton. Por poder, sí, aunque es una saga mucho más nicho comparada con... Sin duda. Quizás una serie, que al fin y al cabo son más económicas, y con Layton no necesitas un pedazo de presupuesto. Pero bueno, algo así me gustaría ver. Con respecto a lo de The Legend of Zelda, a mí algo que me gustaría que se viera adaptado sería la historia de el Twilight Princess, pero adaptado bien. Porque yo le tengo mucho cariño a ese juego, tengo mucho cariño a la coprotagonista que sale en él, Midna, y bueno, aunque ese Ganon 2 salga poco, también su combate final es largo, tiene muchas fases y es muy intenso. No sé, le tengo bastante cariño. No sé en qué videojuego se va a basar o si van a crear su propia historia con la película de The Legend of Zelda, pero si tiene éxito, que ojalá la tenga, espero que empiecen a adaptar al menos alguna historia de los videojuegos que ya tienen y eso, rescatar a algunos de los personajes, porque es eso. Me encantaría ver a Midna en una película. Cuando sepamos en qué juego se va a basar la peli, pues lo traeré en las noticias de cine. Chicos, vamos a irle poniendo las notas a las de Super Mario. ¿Queréis decir cada uno las notas en orden? De Super Mario 1, pienso que es un tal, y Mario Galaxy es un cual. ¿O preferís que empecemos con una y luego con otra? Vamos primero con la primera, notas para la primera y luego notas para la segunda. Pues notas para la primera. Yo sinceramente soy parcial. Yo le pongo un 9. Porque me lo pasé muy bien. A lo mejor no el 10 por eso de que no están tan bien currados los personajes. En plan, la historia es muy simple. Pero por todo lo demás, yo un 9 le planto y punto. Casi sobresaliente. Y en cuanto a la segunda, si quieres que dé a la D también. No, hemos dicho que Uf, vamos a decirlas primero la 1, luego la 2. Vale, voy con la de la 2 para la mía. O dejo que vosotros deis la de la primera. Yo había entendido que vas a decir la nota de la primera y luego de la segunda, todos en orden. Vale, pues la segunda. Tenéis razón que es mucha más referencia que historia, así que le bajaría a lo mejor al 8,5, el 8, como muy bajo, porque sigue siendo muy divertida, sigue estando muy... Simplemente me encanta, me encantó verla en el cine. Yo me lo pasé muy bien, me lo pasé como... Volví a ser un niño viéndola. Se te nota. A pesar de la tos que tenía yo y del malestar en la garganta y demás, me lo pasé muy bien. Lo dicho, se te nota. Sobre todo porque creo que habíamos acordado justo lo contrario, así que ya, bueno. Los demás haced lo que queráis. Bien, pues voy a poner las notas a los dos. Yo estaba tentado en ponerle la misma nota a las dos, porque aunque son diferentes, pero al final yo creo que sí, la primera es un poco mejor que la segunda. Yo haría algo así como que a la primera le pondría un 8, a la segunda un 7,5. Porque claro, es decir, si la acción es mucho mejor, la animación es increíble, el ritmo es frenético, la banda sonora es mejor, pero a cambio no tiene profundidad, pues tampoco me parece tan buena. Pero vamos, es que es eso, es una película extremadamente disfrutable. Y por mucho que tenga defectos, si los defectos no hacen que la película sea aburrida, no se puede poner una nota, en mi opinión, mucho más baja. Bien, a mí las dos pelis de Mario que han salido me parecen buenas pelis, entretenidas, pero no puedo negar que sí que me da pena que no tengan un poco más de profundidad y una historia más elaborada. Y
este enfoque que han hecho con esta, que se llama Mario Galaxy, pero parece más una película del Super Smash, con los diferentes cameos y con tanto enfoque en la acción, me preocupa que el resto de películas que se van a hacer con sagas de Nintendo sigan esta dirección, pues de que a pesar de que, en mi opinión, pues la historia y el desarrollo de personajes son conceptos muy importantes para que una peli sea memorable, pues eso, me preocupa que vayan a seguir con el enfoque El enfoque TikTok, ¿no? el entretenimiento fácil, a base de referencias y mucha acción. Si se hace bien, pues oye, te puede quedar una película entretenida, pero yo la verdad es que sí que espero más en general de cosas que provengan de Nintendo, porque para mí yo sí que percibo más profundidad en los juegos, a pesar de que el Shigeru Miyamoto, el que está detrás de muchas de las sagas y uno de los productores de las pelis, creo, no es muy él no es muy partidario de que los juegos de Nintendo tengan que la historia tenga un papel principal. Yo digo, esto funciona con Mario, con Donkey Kong puede funcionar también, pero con Metroid y con The Legend of Zelda, ahí tiene que centrarse en hacer una buena historia. No vale esto mismo. Bueno, en mi opinión los últimos Legend of Zelda han pecado también más de centrarse mucho en la jugabilidad y la historia es... Sí, el Breath of the Wild y Tears of the Kingdom. A ver, si hicieran una película basada en esos juegos, tendrían a lo mejor que... Sí, pero chicos, yo creo que ya no es momento de desviarse y hablar más de videojuegos, en mi opinión. Hasta que nos hagamos el canal de videojuegos con amigos, que todo puede ser en esta vida. Comentadlo ahí abajo, espectadores, a ver qué opináis. Pero te digo una cosa, Alfonso, esa ya lo haces tú, Bueno. Yo diría que la primera ya la habrás visto incluso varias veces. Es una película sobresaliente, como ha dicho Alfonso. Además, tiene más mérito, porque la fórmula no estaba creada. Y toda primera película, que por eso en muchas sagas la primera es la favorita de mucha gente, es la que corre más riesgos. Puede ser que la segunda lo lleve más lejos todo, y sea incluso mejor a nivel película, pero la primera es la que toma los riesgos mayores y la que si es un fracaso no hay nada más. Y esta segunda, si tenemos en cuenta todos los contras que hemos dicho, podría bajar a un vela varias veces, que es notable, especialmente, como habéis dicho en varias ocasiones, si eres fan del universo Mario, Nintendo o si tienes hijos. Pero en cualquier caso, hacemos una media, hablamos de que son películas notables altas y que tienen el para nada desdeñable mérito de haber demostrado que si tú eres fiel y sabes cómo dirigirte a un público, puedes adaptar cualquier cosa, incluido un videojuego en un estilo visual puramente de videojuego, sin acción real y sin nada más. Y es con lo que me quedo de estas pelis. Ahora sí, ¿queréis añadir algún tema final, alguna cosita más, amigos? Porque si no concluimos y pasamos a las llamadas a la acción. Tú dices que realmente el 10 es para las obras maestras estas que creen escuelita. De alguna forma la primera de Super Mario casi que podría considerarse que ha creado escuela, porque sí, la de Sonic lo hizo primero, pero mezclaba el tema también de los actores reales. La de Mario no, y así fue también otro exitazo. Es que creo yo creo que es un poco deudora de las películas de Gruy, del estudio al que la ha hecho, que es Illumination. No creo que sea tan propia las ideas que maneja, o la estética que maneja. Yo lo decía por el hecho de que es fiel a los juegos, con sus pequeños matices para hacerle una película, pero sigue siendo bastante fiel, sigue siendo muy divertida. Bueno, yo ya te he dicho, Alfonso, porque creo que no llega al 10, que oye, el sobresaliente siempre es un pedazo de éxito. ¿Pon el 10 tú? Tú le has No puesto sé. 9. Es que me habéis convencido de que tiene fallos. Pues bueno, pues sí, tiene fallos. Así que no le puedo poner el 10 y sentirme como... Alfonso intentando convencerme a mí de que le ponga el 10. Pero No, Equivócate tú. estoy luchando yo por si lo pongo o no. Es un debate Bueno, conmigo mismo. cuando hagamos el ranking del año 2026 ya veremos dónde queda Super Mario Galaxy. Bueno, voy a hacerlo así rapidito, llamas a la acción, porque el podcast ha sido largo y tampoco quiero quitar más tiempo a los oyentes, que por supuesto, muchas gracias para el que haya llegado hasta este punto. Pelis con Amigos es el canal que tengo yo personalmente de charletas de colegas sobre cine, ya sean las reseñas cortitas, las noticias o estos podcasts. Si te mola el formato, bienvenido a este grupo de amigos. Cualquier comentario de qué te ha parecido la peli o demás, o tus momentos favoritos, o tu videojuego favorito de Nintendo o de Mario, es muy bienvenido porque ayuda a visibilizar el vídeo. Además de esto tengo otros dos canales, uno de escritura y otro de dibujo. Si por lo que sea tienes algún afán creativo, ahí, con vídeos diarios te doy consejitos, pues eso, todos los días.
quieres apoyar el contenido y elegir sobre qué priorizar, porque es que este abril ha sido de locos. Daredevil Born Again, Proyecto Salvación, las de Mario, ha sido ahora la de Darth Maul. O sea, hay tanto por abarcar que me interesa, que bueno, los Patreons pueden dar un poquito más de voz y voto sobre qué tocar antes o qué tocar directamente. Y luego, si te gusta la fantasía, Guía de Mundo, los pasajes sobre mi mundo de ficción, que es así de fantasía, te puede molar mucho. Todo lo que he dicho, los canales, el Patreon, los libros, está en la descripción del vídeo y están a tu alcance con unos pocos clics. Y por supuesto, muchas gracias a mis compañeros por acompañarme en esta aventura galáctica o champiñonesca, y a los oyentes, por supuesto. A ti por invitarme a verla a tu casa y después convencerme de ir a verla al cine la segunda. Gracias, no sé ni cómo lo conseguí. Que tenía ganas, después de ver la primera, de ver la segunda, y dije... Sí, vale. Aunque acabé perjudicado. Tenía fiebre cuando llegué a casa. Porque no sé si se ha notado, pero estoy enfermo. Pues creo que ya solo toca despedirnos. Hemos sido... Alfonso. Eduardo. Gonzalo. Y Sergos de Remas. Muchas gracias, amigos, y que encontréis bendiciones en vuestra aventura. Dharma, Nimeldus. Adiós. ¡Let's go!